buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio del Dental Podcast tributo a mi padre, el doctor Pablo Echarri. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Enrique González. Él es un perfil muy singular en este ámbito de la ortodoncia, puesto que además de que estudió ortodoncia, también estudió radiología. Y fue de los primeros que yo escuché hablar en el máster de radiología 3D, de la cefalometría 3D. Entonces, en eso es un súper experto y además, pues nos conocimos a través de mi padre también, ya hace algunos años aquí en Barcelona. Y nada, ahora él está en México, él está en México Ciudad. Y es un gusto tenerte aquí, Enrique. Te mando un abrazo muy fuerte. Y nada, quería un poco saber un poco la relación que tuviste con mi padre y un poquito que hablemos de estas nuevas tecnologías en el que tú eres un experto. Muchas gracias primero, Pablo, por la invitación. Y pues sí, fíjate que chistosamente ahorita que estabas comentando esto, yo me conocí con tu papá justo por el tema de, tú sabes que tu papá siempre estaba investigando, siempre estaba leyendo, siempre estaba buscando cosas nuevas para aplicar e inventando cosas, ¿no? Ujú. Era hasta cierto punto una persona que su mente, yo no sé si descansaba en algún momento del día o de la noche, porque seguro que hasta dormido pensaba. Entonces, en esa búsqueda tal vez de él, de siempre estar buscando cosas nuevas, para mí fue una bendición conocer a tu papá. Por supuesto, yo ya lo conocía, yo ya tenía algunos libros de él, y te voy a contar cómo fue la relación ya directa con él. Y un día yo caminando, de la casa aquí a la oficina donde estoy, me voy caminando. Sabes que la Ciudad de México es muy complicada, entonces Sí. decidí vivir muy cerca y no utilizo el coche en la mañana. Entonces iba caminando hacia la casa ya después de un día de trabajo y suena mi celular y era tu papá. Ujú. Enrique, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, muchas gracias. Me dice, habla Pablo Echarri. Y yo, ajá, honestamente no creí, ¿cómo va a estar hablando Pablo, no? Aquí es muy conocido, Sí. una trayectoria muy importante. Yo era un doctor que estaba muy joven y que se hacía mis cosas, pero a ver, no había hecho nada todavía realmente. Daba ya conferencias, pero Ujú. pues nada espectacular. Entonces, me empecé a decir, oye, pues mira, yo vi cosas que tú estás haciendo, te felicito. Y mientras él hablaba, yo hubo un momento en que no lo estaba escuchando porque dije, ¿quién es? Estaba tratando de ver quién me estaba haciendo la broma. Estuve tratando de decirle alguna cosa, le iba a decir, en algún punto pensé que era un amigo que se llama Jorge y iba a decir, ya deja de estar Ah, jodiendo. sí. Pero dije, no, no es, sí es. Y él lo notó y me dice, sí sabes quién soy, ¿verdad? Y ya, ahí fue que dije, sí, doctor, claro. Yo tengo unos libros de usted, tengo tal y tal libro. Y me dice, bueno, pues te comentaba que tú sabes que viajo por todo el mundo y honestamente dice, nunca he visto lo que estás haciendo, la forma como estás manejando las imágenes Ujú. de tomografía. ¿Y por qué te digo que fue una bendición y que me dio mucho, él tiene mucho que ver con lo que sucede el día de hoy en mi vida profesional? Porque me ofreció hacer un libro. En ese Ujú. tiempo él era editor de una editorial que se llama Ripal. Y me Sí. dijo, oye, ¿por qué no haces un libro? ¿Te gustaría? Y yo casi nada más por reflejo le dije sí. No Claro. sabía ni qué, ni se me había ocurrido. Había hecho algunos artículos pequeñitos, no sabía que era hacer un libro. Y le dije que sí. Me dijo, bueno, te van a contactar en cierto tiempo. Honestamente dije, nadie me va a llamar. Y sí, como a 2 o 3 días me llamaron de la editorial. Y ahí empezó. Me dijeron, oigan, el doctor Pablo nos habló de usted, él es editor y bueno, nos dijo que estuviéramos en contacto. Y ahí fue que empezó, la primera vez que yo hice un libro fue pues, por esa razón, Mm. gracias a que tu papá tuvo la confianza y sin conocerme. Eso habla mucho de él, porque era una persona muy generosa, por lo menos yo, toda la vida, ya después de que tuve más contacto con él, siempre fue muy generoso. No necesariamente con quien conocía o con quien era bueno con él, simplemente con quien él creía que merecía una oportunidad, siempre fue generoso y eso es algo que a veces uno no lo habla, lo deja de lado. Una cosa es tan fuerte su imagen como una persona en el sentido profesional que a veces en la parte humana no se habla. Y Claro. él, yo
incluso cuando tuve la noticia de que falleció, yo subí una historia diciendo justo eso, ¿no? Sí. Que yo le debía mucho por esta razón, ¿no? Alguien hasta me preguntó que si era mi papá, alguien me dijo, otra persona me dijo que si había sido mi profesor, justo porque a lo mejor la gente no entiende, ¿no? Yo lo conocí gracias a que me dio la oportunidad de hacer un primer libro. Y así Qué fue, bueno. esa fue la forma en que lo conocí. Qué bueno. De Luego, hecho, mira, aquí estoy, te voy a sí. mostrar, aquí tengo el libro al ladito de mí. Este fue el primer libro que hice. Ah, sí, 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 sí. Este me lo, con la editorial De de Riparo. Ripal en su momento, ¿sí? Y pues aquí lo tengo, como parte de las cosas lindas aquí en la oficina. Qué ¿Cómo bueno. ves? ¿Qué año fue la publicación de Uy, ese? creo que se publicó, si no mal recuerdo, en el 2011, Wow, 2011 por ahí. Ya pasó un wow. buen tiempo. Bueno, en ese 2011. momento sí que es cierto que no había, bueno, en la práctica diaria de la ortodoncia, muchísimo menos, pero en general no se utilizaba, ¿no? Mucho esas imágenes. No se sabía extraer la información, ¿no? Que hoy en día es como más rutinaria, pero en ese momento para la ortodoncia no se usaba demasiado, ¿no? No, yo te cuento que la primera vez que yo tuve acceso a lo que era la tomografía en general, ni siquiera combi, fue en un congreso de Roth. Yo era parte de la sociedad Roth Williams. Y en algún congreso, no sé, creo que en Denver, Ujú. Roth tenía una cosa importante, que siempre en los congresos invitaba a algún doctor, a una charla de algún doctor que no fuera ortodoncista, un implantólogo, que hablara en relación con la ortodoncia, ¿no? Que digo, Claro. al día de hoy es muy común. E invitó a un radiólogo médico que se llama David Hatcher, que es muy conocido en el mundo. Y él fue el primero que yo escuché hablar de tomografía y dio una charla de 20 minutos solamente de lo que él pensaba que iba a ocurrir con el mundo de la imagen, con la tomografía y ortodoncia. Y a mí me impactó brutalmente. Yo regresé a México y justo empecé a decir, ¿dónde hay tomógrafos? Claro. Buscaba, pues, que nadie tenía. Es más, no había en México cuando yo llegué. Y en esa búsqueda de ver qué podía hacer, de repente llegó un centro radiológico, que fue el que trajo el primer tomógrafo a México, un centro que se llama Cedirama, Ujú. y les llamé y les dije, oye, ¿es verdad que tienes este equipo? Sí. A ver, necesito hablar con el gerente. Sí, claro, soy yo. Ah, pues voy para allá, le dije, ¿no? Y ya, empecé a hablar con él, le comenté lo que había visto y, y da la casualidad que Hatcher le había dado la capacitación a él. Entonces Ujú. hicimos muy buena relación. Y ahí me empezó casi que el equipo me lo dejó para jugar. Empecé a Qué jugar bueno. con él, a hacer cosas. Pues cuando tu papá me dijo justo es lo que vio, yo había hecho una revista donde ponía casos de pacientes con su radiografía y luego el mismo caso con tomografía y la diferencia que había, ¿no? Ah, muy bien. Eso fue lo que le llamó, supongo, la atención. Pues cuando me dijo, yo ya tenía mucho material y por eso fue un poquito más sencillo. Digo, no es sencillo, tú estás metido también en los libros, Sí, pero bueno, fue un poco más sencillo porque tenía algo de material y no había, la gente estaba queriendo entenderlo, ¿no? claro, claro. Y no sé, la edición de un libro es trabajo arduo, arduo que hasta que no lo ves como en papel, hay momentos que dices, "Buah, ¿en qué momento me meto en esto?" Pero luego sí que es verdad que recompensa un montón. Luego, Enrique, yo quiero también un poco aprovechar tu expertise en todo este campo y me estabas comentando que también ahora lo estás relacionando la tomografía, el diagnóstico con la inteligencia artificial, me decías. Sí, lo que sucede es que creo que ha avanzado mucho, digo, de lo que hacíamos antes. Yo veo el libro y a veces veo las imágenes y digo, cómo pude pues, publicar eso? Porque al día de hoy se ven espantosas con lo que vemos Claro, al día de hoy. Sin embargo, me costaba mucho más trabajo, porque antes era mucho de estar ahí poco a poco sacando una imagen. Al día de hoy, pues justamente la inteligencia artificial te permite que tú le dices al día de hoy, a ver, segmentame este paciente sí, y segmenta los índices en cuestión de segundos. es una Eso antes lo pasada. tenemos que hacer manual. Yo creo que al día de hoy, el advenimiento de toda esta tecnología, el tener ya el escáner intraoral como algo que es también Sí, del día a día, te permite tener un flujo digital mucho más preciso, ¿no? En todas las áreas de la odontología creo que el flujo digital es lo que al día de hoy
se está buscando que lleven los alumnos. No es lo mismo, por ejemplo, pensando en el tema de la articulación, que es un tema complejo, que a los alumnos no les gusta mucho, que es, tengo que tomar impresiones, luego correr el modelo, luego recortarlo, luego tomar el arco facial y luego, y bla, 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 que son horas de estar trabajando, a decir al día de hoy, ¿sabes qué? Vete a hacer una tomografía, un escaneo, un software los une, los segmenta y tú directamente ahí ubicas la posición condilar que tú quieres y a partir de ahí Claro. trabajas. Y eso te va a llevar 10 minutos. Sí, Entonces, está inmerso al día de hoy la tecnología en la vida y por supuesto también en la odontología, ¿no? Que a veces me llama la atención cómo los odontólogos, muchos todavía no se quieren sumar, todavía son renuentes, ¿no? Les digo, a ver, tienen un celular al día de hoy, van a algún lugar, le piden a Waze que te lleve. Es más, quieres comer, le dices a Uber Eats que te traiga la comida sí, sí, y no sí, quieres implementar eso en tu consulta, no tiene claro. lógica, ¿no? O sea, al día de hoy creo que es sobre todo es más fácil, es más simple, es más preciso, claro, teniendo detrás un doctor preparado, que eso sí no se puede quitar. O sea, si no hay un doctor preparado que entienda lo que está sucediendo, pues realmente no avanzas mucho. Yo le digo mucho eso a los alumnos. Una imagen de una tomografía que no tiene un sentido clínico, pues no sirve de nada. O que no tiene un sentido fisiológico de lo que está ocurriendo, no sirve para presumir en Instagram, pero no sirve para hacer un diagnóstico, ¿no? Sí, Entonces sí tiene que estar un doctor detrás que sepa manejar e interpretar las imágenes que está viendo. No es sencillo, fíjate que no es sencillo, es algo que creo que es complejo y por eso es que yo después, fue bien chistoso porque yo escribí los libros, que ahora ya son algunos libros, eh, siendo solo ortodoncista. De repente empecé a tener algunas cuestiones complicadas, digamos, aquí en México, con algunos que eran radiólogos, que en México hay muy claro. pocos radiólogos, habían como 4 o 5 en ese tiempo. Decían, Wow. bueno, ¿por qué esta persona habla de radiología si no es radiólogo? Y en vez de verlo como algo malo, dije, pues es verdad, porque no estudio radiología. Y entonces después estudié radiología bucal y maxilofacial. En México no existe la especialidad de radiología, entonces la estudié en Perú. Ujú. Y eso también me ayudó a tener una visión distinta, porque pues por fortuna al día yo no he dejado la clínica, entonces de alguna manera pues tengo la parte clínica, pero también tengo la parte radiológica y pues de alguna manera eso siempre me ayuda a tomar Claro. decisiones más precisas, ¿no? Hombre, sí, sí es cierto que al final los ortodoncistas como que estamos usando muchas herramientas que muchas veces es cierto que o no les sabemos sacar todo el partido que realmente tienen por falta de conocimiento, o a veces por ignorancia nos aventuramos a dar más diagnóstico del que realmente por el cual estamos capacitados. Y en eso es cierto que un ortodoncista, por ejemplo, ahora me viene a la mente tema de niños, tema de vías aéreas, tema de obstrucciones, que si bien no las podemos diagnosticar, pero si estamos capacitados para verlo, al menos lo podemos derivar al especialista. Es Y eso correcto. yo creo que hay mucho ortodoncista que no entiende el valor que le podemos dar a un paciente pediátrico, por ejemplo. Sí, correcto. Yo les digo eso, a ver, no se preocupen porque es a veces hasta entendible. Yo siento que a veces cuando hablo con colegas, a veces me dicen, es que me da miedo, ¿qué tal que hay algo y no lo sé diagnosticar? Siempre les digo, es que no te preocupes por hacer el diagnóstico, porque ese no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad sí es saber anatomía y sí Sí, es saber fisiología. Y entonces, ver la imagen y ves algo raro, pues lo mandarás al especialista y el especialista hará el diagnóstico, pero muchas veces le cuesta trabajo al día de hoy todavía al odontólogo meterse a ese mundo porque dice, pues no estoy acostumbrado a él, no sé ni siquiera a veces cómo abrir una tomografía. Digo, hay gente que ya está muy capacitada, pero hay gente que casi se enteró ayer que existe la ya, tomografía. Entonces ahí es donde creo que hace falta. Y la otra es que a veces también no le damos el interés en el día a día. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. En ortodoncia, pues cualquier ortodoncista te podría poner un tornillo de ortodoncia casi que con los ojos cerrados, ¿no? Pero nadie se le ocurre decir, oye, antes de ponerlo voy a medir cuánta densidad tiene el hueso. Y es darle un clic, sí, porque tal vez tú lo pones,
y quedó bonito, quedó perfecto, y resulta que lo cargas con tu elástico y al otro día viene que ya se cayó y tú culpas al paciente de que, oye, no te limpiaste bien, ¿no? Y probablemente el hueso no era de buena calidad. Tal vez tendrías que haber puesto uno más largo o más inclinado, y eso te lo puede dar tu propia tomografía. Lo que tú dices, a veces la subutilizamos cuando tenemos todas esas herramientas, ¿no? Y es un Y ejemplo muy sencillo de algo de todos los días. sí, sí, no, esto es un problema que esto lo decía mi padre, ¿no? Que a quien no se le caen microimplantes es porque no los pone. Porque esto es una cosa que, es decir, Claro, los que ponemos microimplantes, alguna vez, algunos se nos ha caído, claro, claro. durísimo, eso es así. Y aprovechando también, otra pregunta. Cuando evalúas la articulación, la posición condilar en una tomografía, ¿qué prefieres? ¿Tomar ya el registro tomográfico con algún registro de relación céntrica para ya asegurarnos? ¿O tomarlo en una posición normal y mediante software reposicionar el cóndilo con un registro de intermaxilar o algo así? ¿Qué prefieres? ¿Ya tomarlo como decía Arnet o convertirlo? No, yo prefiero tomarlo como está para saber cuáles son las condiciones que tiene. Muy bien. Pero yo siempre sigo un proceso de diagnóstico. Yo eso les recomendaría a todos los colegas, que cuando usen una tomografía, justamente una de las cosas buenas que son malas es que es demasiada información. Eso es muy bueno, Sí, pero puede ser muy malo, porque de repente te pierdes en tanta información. Entonces yo siempre les digo, tengan un protocolo de diagnóstico. Y dos, justifiquen el uso de la toma, porque también tú sabes que es un tema la radiación, sí, que realmente es un tema, siento que tampoco no muy bien entendido, sobre todo por las autoridades. Realmente el día de hoy nos radiamos más haciendo otras cosas. Yo me acuerdo que estuve en Malta hace un mes y medio, 2 meses por ahí, y platicaba con colegas allá que me decían, oye, es que aquí es muy complicado, justo colegas de España, por la radiación. Yo decía, es que la radiación ya el día de hoy que genera un tomógrafo pues, es muy baja. Entonces sí. les hacía las cuentas de que justamente yo antes de ir a Malta tuve que ir a Colombia. Entonces tomé un vuelo México-Cali. Luego Cali de regreso a México. Luego México fue México-París. Luego París, Ámsterdam, Ámsterdam-Malta. Y luego mi regreso era Malta, París, París, México. Claro. Entonces eran 33 horas de vuelo. Lo puse en internet rápidamente. ¿Cuánto equivale? Equivalía como a 3 tomografías. Entonces, a ver, lo hacemos en el día a día. Es ilógico tener tanto miedo. Ahora, el tema es justifícala, porque justo eso te enseñan en radiología. Nunca te dicen que no se hagan los estudios, te dicen justifica por qué lo vas a hacer. Claro. ¿Y de dónde viene la justificación? Justo de tener un protocolo de diagnóstico. Entonces yo a uno hice un protocolo que le puse DITEG, porque es diagnóstico integral tridimensional, y la I y la G son mis iniciales. Y lo que hago en todos los pacientes, hago una tomografía completa. Y en el paso número 1 reviso anatomía. ¿Qué significa anatomía? Recorte coronal, sagital y axial, y reviso cómo está la anatomía, que no haya variantes anatómicas que me vayan a impedir algún movimiento, que no haya patologías, por supuesto, y que no haya nada que yo tenga que referir a algún colega, ¿no? Una vía obstruida o cualquier otra cosa. Luego, en el paso número 2, reviso como tal las vías aéreas. En las Ujú. vías aéreas reviso orofaringe, nasofaringe, laringofaringe, senos frontales, senos suspendales, cedillas mastoideas, cedillas hemorroidales, que me estoy tardando más en decirte lo que en hacerlo, es una revisión rápida. Paso número 3, la ATM. ¿Y qué revisamos la ATM? Obviamente, una tomografía está hecha para tejidos duros. Entonces, en ATM vas a revisar forma, tamaño, posición, espacios, integridad de corticales, densidades, que no están patologías, ¿no? Ya que revisaste el ATM, el último punto para mí es revisar los dientes. ¿Dónde está la corona? ¿Dónde está la raíz? Las inclinaciones, las corticales. De repente dices, le voy a hacer expansión y no sabes si hay hueso por vestibular, o quieres hacer una intrusión importante y está el seno ahí pegadito. Entonces, ya empiezas a manipular dientes. Y siempre le dejo un punto quinto, que sería como un punto extra, porque justo ahí necesitas tener softwares adicionales, que yo le llamo hacer un análisis interactivo dinámico. Bueno, si tengo la necesidad, esa tomografía junto con el escáner lo meto a otro software para manipular una mandíbula, para ver el movimiento de los dientes con su hueso, que sería el quinto punto. Entonces, siempre todos mis casos hago eso. Hago esos 5 puntos. Mi equipo de trabajo está
ya adecuado a eso, llegan los pacientes y ya lo hicieron y yo hago una revisión Muy bien. y eso nos da un poquito más de certeza y impedimos que suceda lo que con frecuencia pasa. Tú estás revisando una tomografía, estás viendo la anatomía y de repente ves algo en el seno y vas y ves el seno. Entonces ya dejaste de ver la anatomía. Entonces tienes que ir concretamente a cada punto. Protocolarizado todo. Sí, sí, sí. Muy bien. Creo que eso es lo ideal. Y en tu experiencia, ¿realmente hay diferencia entre, ¿no? Ahora la famosa pregunta es alineadores versus brackets. ¿Hay diferencias en los resultados que podemos obtener? Que supongo que lo habrás estudiado más en profundidad con la tomografía. ¿Realmente los alineadores pueden competir con los brackets o las indicaciones siguen siendo muy, muy estrictas para el uso de alineadores? No, yo te diría en mi experiencia, claro, cada quien tiene su experiencia, pero en mi experiencia te diría que cualquier caso se puede hacer con alineadores. Muy Si un bien. caso se puede hacer con alineadores, tampoco se puede hacer con brackets, es porque algo está pasando. Pero cualquier caso. Es más, justamente al día de hoy, justo en el protocolo que tenemos, seguramente tú conoces al doctor Nasib Balut Ujú. de aquí de México. Él y yo hicimos una alianza, trabajamos ciertos días juntos en la clínica. Hicimos un tipo de filosofía que le pusimos B, es más, por la B de Balut y la de Enrique. Entonces, justo me acuerdo que el papá y tú estaban diseñando un curso de alineadores y él Correcto. nos dijo, "Oigan, pueden venir a dar el curso ustedes acá". Estábamos, me acuerdo todavía platicando de eso. Y parte de lo que nosotros hacemos en esa filosofía es que hacemos una tomografía para el diagnóstico, como te decía, y hacemos una prácticamente en la etapa final para ver que realmente todo quedó. Yo al día de hoy no comprendo un tratamiento de ortodoncia donde tú no verifiques que los dientes quedaron dentro de sus corticales. Sin Y eso duda. no lo puedes verificar si no es con una tomografía. Ahora, que lo hagas con brackets o lo hagas con alineadores solamente es un medio. Muy Claro, bien. tú lo sabes, eres un experto también en eso. Yo creo que tú sabes que hay movimientos más sencillos con brackets que con alineadores, como hay más sencillos con alineadores que con brackets. Solamente es un medio distinto, que si el doctor está preparado, pues bueno, va a llegar. Yo puedo llegar a España en avión o probablemente me pueda ir por carretera, no sé en cuánto tiempo llegue, pero probablemente llegue, ¿no? Con las dos voy a llegar. Claro. Es decisión mía cómo irme, solamente, y así veo yo los brackets y los alineadores. No es que sean mejor uno que otro, son dos formas distintas de hacer algo y si el ortodoncista está bien preparado, pues lo va a hacer con cualquiera de las dos. Qué bueno. Qué bueno, sí, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Si al final son herramientas, exactamente es eso. El problema ha sido cuando a lo mejor el ortodoncista ha dejado de estar en el centro y ha empezado a entrar como diferentes intereses, diferentes actores. Y entonces, claro, como que a veces el ortodoncista se ha sentido forzado a usar una herramienta en lugar de otra y ahí es cuando se ha desvirtuado todo un poco, pero sí. Si se entiende como herramienta, estoy de acuerdo contigo que prácticamente todo se puede hacer con, obviamente, sus limitaciones, pero como cualquier otra técnica, como la tenía la lingual o como la tenía los posicionadores o cualquiera, ¿no? Y Pues perdón que sí, te interrumpa un segundo, también creo que sucede que está pasando un poco, que estamos en una era donde todo lo quieren, sobre todo los jóvenes, ya estoy viejito, ¿no? Cuando uno dice eso, porque ya está viejito, pero como que queremos resultados muy rápidos. sí. Entonces, a veces el doctor cree que aprender a hacer alineadores es ir a un curso de una empresa que te enseña cómo subir el caso y luego te dice, no te preocupes, el software hace todo, tú nada más dale a probar. Pues obviamente eso no va a funcionar. Claro. Implica que aprendas una nueva biomecánica que es totalmente distinta, que aprendas un estadio de Ujú. movimientos, un staging, o sea, implica reaprender ortodoncia desde otra visión. Eso es diferente. Claro que un doctor que solamente vaya a un curso para una marca u otra, que eso es lo que sucede, muchas de las marcas, lo que hacen nada más es, tú mándame lo que mi computadora, mi inteligencia, y ahí es donde pienso que está utilizada mal la inteligencia Sí, artificial. Porque te dicen, es que la inteligencia artificial es más inteligente que tú y no te preocupes, él va a decidir lo que vas a hacer. A ver, la inteligencia artificial no va a decidir ni va a saber si hay huesos, si no hay huesos, de qué tamaño es la raíz, cuánta inclinación debo de hacer, en cuántas partes lo tengo que realizar. Y muchas veces el ortodoncista, al sentirse que no entiende, dice, bueno, pues mientras aprendo lo mando, no tiene resultados y termina diciendo no sirven los alineadores. claro. Pero más es una falta a veces de preparación. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. Y lo más, o de las cosas más importantes es también
que esa inteligencia artificial lo que seguro que no será es la responsable del tratamiento y de atender al paciente, que al final, y en eso es un tema en el que cualquier ortodoncista que haga clínicas se enfrenta, ¿no? Cada día que una cosa es la mecánica que uno diseña en el ordenador y que puedes haberlo hecho con lo mejor de los conocimientos y la mejor de las intenciones, pero a lo mejor algo tan sencillo como el que el paciente luego no se ponga el elástico, ya está, se te descuadra todo el plan. Entonces, es un poco la experiencia de cada uno y las diferentes herramientas que tengamos para, pues bueno, pues si no pude ir por aquí, vamos a intentar ir por el otro lado. Pero hay que tener más de una, porque como solo sea, me acuerdo de lo que me dijeron en el curso comercial. Ahí, claro, estás muy, 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 muy limitado. Y hoy en día, con lo exigentes que son los pacientes, eso es ir en clara desventaja, yo creo. Así es, de acuerdo. Sí. Pues Enrique, muchísimas gracias. Ha sido un súper, súper gusto. Yo me acuerdo lo muy, muy, muy bien que hablaba mi padre de ti en cuanto a que eras un súper Gracias. experto en todo el tema de las nuevas tecnologías, de la tomografía y obviamente luego lo demostraste en persona cuando viniste a Atenea a dar la charla. Y bueno, y ahora con las colaboraciones que estamos haciendo, pues yo estoy súper encantado de aprovechar ese conocimiento que tú tienes en un área que sí que es cierto que la usamos cada día, pero que a lo mejor no le hemos dado la importancia o nos hemos parado a estudiarla tan en profundidad como has hecho tú. Así que, una vez más, muchas gracias por colaborar en este proyecto. Y nada, te mando un fuerte abrazo de aquí desde Barcelona. No, hombre, al contrario, gracias a ti y pues bueno, sabes que tu papá es una persona muy especial, muy querida por mí, igual tú, pues, el día que te conocí, la verdad es que no tengo más que cosas buenas que decir de todos ustedes y esperemos seguir colaborando juntos, pues estamos aquí cada que lo necesites. Seguro que sí, Enrique. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Hasta gracias. luego.